Patología del intestino delgado. Hay una serie de objetivos que nos piden desde la epidemiología hasta el tratamiento, tanto de la salmonelosis como de la tuberculosis intestinal y de la enteritis regional, que no es la enfermedad de Crohn. Vamos a empezar por ello. Bien. Fiebre tifoidea primero. La fiebre tifoidea, como bien sabemos todos, el contacto es fecal oral. Enfermedad de origen entérico. Disculpen, estoy transmitiendo mis compañeros acá. Ya está. Cuya mortalidad es casi cero si iniciamos el tratamiento. Anteriormente usábamos cloranfenicol, actualmente se usan quinolonas. Las complicaciones más graves y que están inmersas en la cirugía son la perforación y la hemorragia intestinal masiva. ¿Cómo es que se produce esto? Ya sabemos el contagio fecal oral. ¿Cómo es que se produce la úlcera y cómo es que llega hasta la perforación o al sangrado? Al inicio de la enfermedad, como vemos acá, las placas de Peyer, que podemos observar aquí, están las placas de Peyer, todas estas están edematizadas. Al edematizarse, en el 9º día aproximadamente, esta mucosa por isquemia se ulcera. Se ulcera y esta úlcera puede erosionar a los vasos sanguíneos que están cerca. Entonces depende de cuántos vasos sanguíneos sean afectados y ocurrirá desde sangre oculta hasta una hemorragia masiva. ¿Bien? Entonces al inicio, este edema, como les decía, lleva una isquemia de la mucosa. Esta mucosa se ulcera. Por continuidad de la ulceración puede erosionar a los vasos sanguíneos y ocurrir una hemorragia digestiva, ya sea pequeña, produciendo solamente un TB positivo, o puede ser masiva. Vamos, ¿no te vas a tu jardín? Ah, Maya, vamos a tu jardín. Algo pasó por ahí. Entonces esta úlcera, como les decía, se puede profundizar y originar una perforación. Generalmente esta perforación aquí ocurre en los últimos centímetros del línea terminal, alrededor de los 24 centímetros. Y si hay una perforación, lógicamente produce una peritonitis. En la primera semana de la evolución natural de la fiebre tifoidea, es que en esta primera hay una fiebre solamente. En la segunda semana ahí vienen los otros síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, diarreas. Y en la tercera semana vienen las complicaciones, sangrado, perforación y aumento de volumen del hígado y del vaso. Una de las preguntas del pretexto hoy día era acerca de cuál era el mejor examen en cualquiera de las semanas, como vemos nosotros acá, el mielocultivo. El mielocultivo es el que ocupa el primer lugar, ¿no? para pedir un examen y llegar al diagnóstico de fiebre tifoidea o de salmonelosis. Los otros dependerán de la semana en que esté. El hemocultivo, por ejemplo, en la primera semana, el coprocultivo en la segunda, el urocultivo en la segunda también. Pero el que está presente en todas las semanas es el mielocultivo. Respecto a los leucocitos, en la segunda semana puede haber leucopenia, en la tercera leucocitosis, y luego puede haber nuevamente leucopenia. Linfocitosis ahí durante toda la enfermedad. Respecto a las aglutinaciones que tanto solicitan los médicos, esta se hace positiva recién a la segunda semana. Entonces, una vez más, vemos que el mielocultivo es el de elección para llegar al diagnóstico de una fiebre tifoidea. Tratamiento, los antimicrobianos, ciprofloxacino, por ejemplo, el paciente entra en remisión en el 90% entre el cuarto y el séptimo día.
Los pacientes que tienen más gravedad, aquellos que no han recibido tratamiento oportuno o que no se ha llegado al diagnóstico o por factores culturales y sociales no se tratan adecuadamente, pueden llegar a desarrollar complicaciones, deshidratarse, desnutrirse, en fin. Entonces tenemos que responder bien el volumen del paciente, ver cuánto está orinando, y si hay una hemorragia, y si esta es masiva, a veces es necesario transfundir al paciente. Cuando hay una perforación intestinal, definitivamente el tratamiento es quirúrgico. La tasa de mortalidad quirúrgica está alrededor del 20 al 60%, que aumenta en mayores de 60 años, con una morbilidad, o sea, con infecciones de sitio operatorio, abscesos, etcétera, del 55.4%. Sin embargo, dependerá del tiempo en el que ocurrió la perforación. Si esta perforación ocurrió en las primeras 12 horas, o sea, este paciente se intervino y luego de 12 horas del inicio de la perforación, la mortalidad está en el 50%. Si la intervención quirúrgica ocurrió entre las 12 y 72 horas, o sea, hasta el tercer día, aumenta 58%. Y después del tercer día, aumenta mucho más, al 65%. Sin embargo, hay otras series que llevan a una mortalidad hasta del 100% después de las 72 horas. Podemos observar nosotros aquí el signo clásico de la neumatosis en el caso de la perforación intestinal. ¿Cuáles son los factores que nos pueden llevar a decir que hay mayor mortalidad? El tiempo, como hemos visto, que ocurrió la perforación, el sangrado, la secreción peritoneal fecal-oidea y cuando hay más de 2 o 3 perforaciones intestinales. Todos ellos son factores pronósticos de mortalidad. Pero hay también otros factores que nos indican que si es que este paciente va a ir a una perforación o no. ¿Cuáles son ellos? Una infección severa, diarrea intensa, dolor intestinal no tan severo, pero sí persistente, aumento de los gases y las hemorragias digestivas intestinales repetidas y continuas y abundantes. Entonces, estas hemorragias, como hemos dicho al inicio, traducen pues que las ulceraciones están siendo graves y están erosionando los vasos sanguíneos. El tratamiento de la perforación no es médico, como lo sabemos todos, es netamente quirúrgico y puede ser con una sutura simple de esta perforación, una enterostomía del punto perforado, o sea, esto de aquí se aboca, una exteriorización cuando hay varias perforaciones o hay probables perforaciones por edema, por eritema o por alguna disminución de la vascularidad, entonces también se puede esterilizar. Y por último está la resección intestinal. La resección intestinal, que es la hemicolectomía derecha con anastomosis iliotransversa. En Lima, ya hace varios años, se hizo un estudio acerca de la perforación intestinal. Se evaluaron 2.336 casos y se encontró solamente 97 casos con perforación intestinal, que equivalía al 4.15%. Entonces se les trató quirúrgicamente y se vio que los pacientes que tenían una sutura aquí, se realizó una sutura simple, tuvieron una mortalidad del 23%. O sea, se complicó. Los pacientes a quienes se realizó una resección en cuña y cierre transversal, 6.6% de mortalidad, menos que la sutura simple. Cuando se hizo una resección intestinal segmentaria en anastomosis terminal, aumentó la mortalidad del 22.8%, más que las anteriores. Y la resección intestinal
O sea, las hemicolectomías, cuando nos tomó Cecilio transversa, estuvo en 14.8. Sin embargo, hay que evaluar cada caso. Pero en general, la revisión en cuña y arcilla transversal es la que tiene menor mortalidad de 6.6%, seguido de la hemicolectomía derecha. Respecto a la tuberculosis intestinal, como sabemos todos, la tuberculosis intestinal ataca principalmente a los países pobres en vías de desarrollo. Y según la OMS, representa el 25% de la mortalidad en países como el nuestro. Para los americanos, la tuberculosis intestinal está en alrededor del 3.5% de tuberculosis, de los casos extrapulmonares de tuberculosis. ¿Cómo está en nuestros países subdesarrollados? Aquí hay un estudio argentino en el que nos muestra que la tuberculosis extrapulmonar o la abdominal, exactamente, la abdominal, representa un 11% de todas las formas extrapulmonares. 11%. A diferencia del 3.5% que tienen los americanos. ¿No? 3.5%. Acá, en Argentina, está en 11%. La tuberculosis abdominal ocupa el 6º lugar después de todas de las extrapulmonares como la ganglionar, urinaria, articular, miliar y meningia, está en el 6º lugar. Lo representa solamente el 11% de todas ellas. Cuando el micobacterio tuberculoso llega a las células M y pasa a las placas de Peyer, entonces ocurre una inflamación a nivel de la submucosa y tiene dos caminos. Puede ir hacia la mucosa o puede ir hacia la serosa. Cuando va hacia la mucosa puede producir úlceras y cuando va hacia la serosa produce masas. Entonces, tenemos a la tuberculosis intestinal de tipo ulcerativo cuando va hacia la mucosa y por ende hay sangrado, puede perforarse, puede epistulizarse, puede estenosarse. Y cuando va hacia la serosa es de tipo hiperplásico, o sea, puede obstruir por las masas que se producen a nivel de la serosa. ¿Cuál es la región más afectada? La iliocecal. Vean ustedes aquí, iliocecal 38%, apendicular 19% y de colon ascendente 23.8%. En mayor cantidad se presenta en la región iliocecal y colon ascendente. La tuberculosis intestinal tiene varias formas de presentación y es muy difícil llegar al diagnóstico. Y se ha visto que puede simular a la enfermedad de Crohn, cuando esta enfermedad produce estenosis y produce fístulas. Y cuando se presenta a nivel de colon, puede simularnos una colitis ulcerosa. Entonces su diagnóstico no es tan sencillo. He visto que hasta el 65% de casos de Crohn fueron confundidos con tuberculosis intestinal. No eran tuberculosis intestinal, sino eran enfermedades de Crohn. 65%. Cuando un paciente presenta una fístula perianal, estamos nosotros obligados a hacer el estudio anatomopatológico para descartar una tuberculosis rectal. El diagnóstico, como sabemos todos, es patológico. Muestra quirúrgica. ¿Cómo está la radiografía de tórax? Miren, la radiografía de tórax cuando hay tuberculosis intestinal nos muestra lesiones activas como la que observamos acá, solamente en el 42%. Y pueden estar normales, hasta el 27.7%, miren, pueden estar normales la radiografía de tórax. Las radiografías de abdomen ya nos dan las complicaciones, como encima de la nevada que podemos observar acá.
el signo de la nevada, que es como un empedrado, el signo de la cuerda, que observamos aquí nosotros, miren, el signo de la cuerda, son los signos que nos indican complicaciones de tuberculosis. Cuando hacemos colonoscopía, podemos observar las úlceras. Miren, ¿ven? Entonces, esta úlcera nos hará pensar, y esta úlcera será por tiroidea, será por una tuberculosis. ¿Mm? Cuando hay nódulos, será una enfermedad de Crohn. Cuando hay deformaciones en la válvula ileocecal, será una neoplasia. Entonces, el diagnóstico no es tan sencillo. Cuando existen dudas, como es un lugar inaccesible, utilizamos la laparoscopía. Y vean ustedes, podemos tomar muestras a nivel de la serosa intestinal o a nivel parietal del peritoneo parietal. Entonces, los granulomas pueden presentarse a nivel del peritoneo parietal o del visceral. Acá ven ustedes el útero, eso es de una mujer. Ven el útero, también está afectado acá. Y acá hay una imagen más clara donde el epiplo está con muchos granulomas. Sacamos una biopsia y tenemos el diagnóstico de la tuberculosis intestinal. Entonces, el diagnóstico pues, es difícil porque no es una enfermedad común. No estamos familiarizados con ello. Y además tenemos el inconveniente, pues, que está dentro de una cavidad. Por ello hay que emplear la colonoscopía, hay que emplear la laparoscopía. Además de ello, puede estar asociada a VIH, a insuficiencia renal crónica, a diabetes mellitus, a cirrosis, también a neoplasias. Todo ello hace que la tuberculosis intestinal no sea sencilla de diagnosticar. ¿Cuándo está indicada la cirugía en casos de tuberculosis? Primero, cuando no hay diagnóstico, la laparoscopía, ¿no es cierto? ¿Cuándo más puede estar indicada la cirugía? Cuando hay complicaciones de la tuberculosis, como obstrucción, perforación intestinal, hemorragia digestiva o fístulas. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico siempre debe ser conservador, no olvidemos ello. El tratamiento médico, ¿ya? O sea, con los antituberculosos, es efectivo cuando hay problemas de obstrucción intestinal. Lo resuelve en la mayoría de casos. Y los procedimientos de resección deben reservarse solamente cuando hay perforación, o cuando hay hemorragias masivas, o cuando hay una estenosis que ya no es imposible tratarla. Entonces ahí sí está indicada la cirugía. El tratamiento, como para la tuberculosis pulmonar, es el mismo para la tuberculosis. O sea, para todas las manifestaciones extrapulmonares, es el mismo tratamiento, igual para la tuberculosis intestinal. Enfermedad de Crohn. Acá tenemos una imagen de la enfermedad de Crohn, una imagen empedrada, vamos a ver más adelante. La enfermedad de Crohn es una inflamación crónica transmural, o sea, abarca toda la pared intestinal. Su etiología, desconocida, no sabemos. Sin embargo, existe antecedente familiar aproximadamente en el 20% de pacientes que tienen otro familiar que está afectado de enfermedad de Crohn. Aquellos familiares de primer grado tienen 10 veces más la posibilidad de que padezcan de una enfermedad de Crohn. Y es una enfermedad de jóvenes entre 15 y 35 años. Es más común en mujeres, no en hombres ni en ancianos. Más común en mujeres. Su mortalidad es baja, ¿ya? Y es más frecuente en países pues, de América, de Inglaterra, de Europa. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes? La porción ileal, la iliocolónica, miren el segmentario, en el colon segmentario siempre.
No olvidemos estas imágenes, segmentos, pero es de toda la pared intestinal. Entonces, de acuerdo a ello, hay una clasificación de Montreal para la enfermedad de Crohn, en la que nos dan una idea de cómo es el patrón evolutivo. Cuando el paciente tiene menos de 16 años, generalmente la localización es ileal, como hemos observado acá, ileal en pacientes menores de 16 años. ¿Y cuál es el patrón evolutivo? No obstructivo, no fistulizante, o sea, solamente inflamatorio en menores de 16 años. Cuando el paciente tiene entre 17 y 40 años, la localización es más cólica. Acá, segmentaria y cólica, colónica. ¿Sí? ¿Cómo se comportará? ¿Qué esperamos? Obstrucciones. ¿Por qué? Porque ya es fibroestenosante. O sea, hubieron cicatrices y ahí es estenosando toda la pared del tubo digestivo. Cuando el diagnóstico se hace en pacientes mayores de 40 años, es ileocólica, o también gastrointestinal alta, o también perianal. Entonces, en estos casos, esperamos encontrar fístulas. ¿Bien? Ileocólica, ¿bien? O también perianal. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Dolor abdominal y diarrea. No olvidemos, dolor abdominal y diarrea. Por ello es que cuando la tuberculosis ataca el colon, también produce diarrea y dolor abdominal y nos confunde. Menos frecuentes, la rectorragia, la pérdida de peso, rectorragia que se produce entonces con más frecuencia en quienes, en los que tienen salmonelosis, ¿no es cierto? A partir de la tercera semana. Pérdida de peso, fiebre, dolores articulares y afectación anal. Vamos a ver acá. Bueno, como dijimos, cuando está afectado o hay una fístula perianal, más que pensar en una enfermedad de Crohn, debemos pensar en tuberculosis. El diagnóstico entonces no es fácil. No hay prueba específica para una enfermedad de Crohn. ¿Qué dice el consenso? El consenso de la Organización Europea para la Enfermedad de Crohn y de la colitis. ¿Qué dice? Cuando pensamos nosotros, sospechamos de una enfermedad de Crohn, hay que hacer una ileocolonoscopía con toma de biopsias. Al menos 2 biopsias en 5 áreas. ¿Dónde? En el recto, claro, hay que buscar las zonas que están afectadas. En el colon descendente, en el colon transverso, en el colon ascendente y en el ilio. 2 biopsias por lo menos en estas áreas. Además de ello, también recomiendan hacer un tránsito intestinal con vario, para que no de estas imágenes, pues, ¿no? Con la colonoscopía, las imágenes en empedrado, o las imágenes de estenosis acá con el tránsito intestinal. También puede usarse la cápsula endoscópica, ¿no? Esa cápsula que se da durante 24 horas y nos va dando imágenes, que nos van a llevar a observar bien el intestino delgado. Y para confirmar este diagnóstico, existen los criterios de Lennard-Jones. ¿Cuáles son ellos? Todos los que observamos acá, miren, lesión digestiva alta, lesión anal, distribución segmentaria, es una lesión transmural, hay fisuras, abscesos, fístulas, estenosis, y los hallazgos histológicos como úlceras, granulomas y agregados linfoides. ¿Cuándo consideramos que es una enfermedad de Crohn? Cuando hay los granulomas acá. No olvidemos estos famosos granulomas. Estos granulomas, aunado a 2 criterios más, o a un criterio más, nos da el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Cuando hay solamente, no hay granulomas, y tenemos acá 3 criterios, también podemos pensar que es una enfermedad de Crohn. Y lo consideramos como probable cuando solamente existen 2 criterios sin granulomas. Entonces decimos, un criterio más granuloma, enfermedad de Crohn. 3 criterios, enfermedad de Crohn. 2 criterios sin granuloma, enfermedad de Crohn. Perdón, probable enfermedad de Crohn.
Entonces le decía hace un momento que para el diagnóstico de la tuberculosis intestinal, el diagnóstico es patológico. Aquí también, en la enfermedad de Crohn, miren ustedes, claro, hay más sospecha clínica acá, pero aquí es netamente patológico, claro, por patología. Sabemos si hay una tuberculosis. ¿Cómo le diferenciamos a la enfermedad de Crohn? Por esto, miren acá, necrosis caseosa. La necrosis caseosa solo se presenta en la tuberculosis intestinal y no en la enfermedad de Crohn. Los granulomas son más grandes, hay inflamación de la submucosa en forma desproporcionada, la tuberculosis intestinal, pero lo que es mandatorio es la necrosis gaseosa. En la tuberculosis intestinal sí hay necrosis gaseosa y en la enfermedad de Crohn no hay necrosis gaseosa. Es una enfermedad no curable, el tratamiento es paliativo nada más, se controla, pero no hay un tratamiento definitivo. El quirúrgico menos, pues aquí como vemos hay una serie de medicamentos que van a evitar nuevos brotes, hay que reducir pues el periodo de enfermedad, en fin, todo el tratamiento farmacológico. Y cuando el paciente tiene criterios para tratamiento quirúrgico, nunca es curativo. Todos reaparecen cerca de la cirugía que se realizó. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Cuando es urgente y cuando es selectivo. Urgente, cuando el brote es refractario al tratamiento médico, incluidos los factores de necrosis tumoral, antifactores de necrosis tumoral. Cuando hay una infección severa, cuando hay un absceso intraabdominal, cuando hay una obstrucción del colon tóxico con perforación, ni hablar, pues, es tratamiento quirúrgico. Cuando la hemorragia intestinal es masiva, todos ellos son criterios urgentes para cirugía. En forma electiva, cuando la enfermedad está localizada. Sin embargo, como hemos dicho, no es curativo. ¿Verdad? El tratamiento es solamente paliativo porque va a reaparecer esta enfermedad cuando más podemos programar a un paciente para operar, cuando la enfermedad es refractaria, cuando no obedece al tratamiento, cuando hay brotes agudos también, a pesar del tratamiento, cuando hay manifestaciones extraintestinales graves, refractarias nuevamente al tratamiento, cuando hay retraso del crecimiento en los niños, cuando hay displasia, son las indicaciones para programar a un paciente, no en forma electiva. Bien, hasta ahí estas tres enfermedades: salmonelosis, tuberculosis intestinal y enfermedad de Crohn. Ahora vamos a ver qué ocurre con esos pacientes que tienen la disminución del riego sanguíneo en el intestino, como hemos visto el caso de hoy. Como bien sabemos todos, por definición, ¿qué es una isquemia mesentérica aguda? Es el déficit del aporte sanguíneo dependiente de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Y afecta pues al intestino delgado y al colon, o sea, toda la parte que está irrigada por la arteria mesentérica superior. La frecuencia es bajísima, solamente es 1 de cada 1000 ingresos al hospital, pero la mortalidad sí es alta, 60 a 70%. Puede ser de origen arterial o también puede ser de origen venoso. Cuando es de origen arterial, como les presentaba yo en mi grupo, hay embolias y hay trombosis. ¿Cuál es la diferencia entre una embolia y una trombosis? Es que la embolia, el coágulo viaja, en este caso, como el caso del paciente, viaja desde el corazón hasta el intestino. ¿Cuándo hay una trombosis? Cuando cuando el coágulo se produce en la misma zona de la lesión.
La embolia de la arteria mesentérica superior representa el 50% de todos los pacientes con isquemia mesentérica aguda. Y como antecedentes, arritmias, también tenemos que averiguar si hubo cardioversión y si hubo cateterismo en este paciente. Bien. Las trombosis de la arteria mesentérica superior representa solamente el 15% de los casos y ocurre en pacientes ya mayores con arteriosclerosis, en aquellos pacientes diabéticos, pacientes que no han sido muy bien controlados con su colesterol. Esos pacientes tienen una historia de dolor abdominal por varias semanas o meses antes del episodio por el que acude por el dolor. Y generalmente ocurre a 2 centímetros, miren, del origen de la arteria mesentérica superior. O sea, el efecto va a ser devastador, va a ser altamente mortal. La isquemia, sí, hay otro tipo de isquemia en la que no interviene ni el coágulo ni el trombo. Es la isquemia mesentérica no oclusiva. Y se presenta en el 20 al 30% de los pacientes, pero por vasoespasmo o porque hay un bajo gasto cardíaco. Un paciente con una hipovolemia severa, por ejemplo. Un paciente que tiene cólera. El cólera, era que no lo han visto ustedes, es una enfermedad con diarreas copiosas, abundantes, que llevaban hasta la insuficiencia renal. Entonces, por disminución del aporte, es que ocurre esta isquemia mesentérica no oclusiva, sin coágulo ni trombo. La isquemia focal segmentaria se debe a vasculitis, a traumatismos, a los pacientes sometidos por radiación. Sin embargo, estos pacientes, como ya son crónicos, tienen la ventaja de tener circulación colateral. Las de origen venoso tiene 3 variantes: aguda, subaguda y crónica. La única que se presenta o que se comporta como una isquemia mesentérica aguda es la variante aguda. 10% de los casos. Es poco. Y las otras formas, la subaguda y la crónica, han desarrollado colaterales. Bien. Las formas crónicas no duelen, se descubren en forma accidental. ¿Por qué? Porque ya han desarrollado colaterales. Las trombosis pueden ser primarias en un 30% cuando hay trastornos de la coagulación, pero también en el 60% por procesos asociados a trombos sépticos. Y la flebitis es el 60%. Hay una isquemia focal segmentaria cuando hay una estrangulación, por ejemplo, en una hernia estrangulada, donde hay compromiso de la vascularidad y ese paciente tiene mucho tiempo ya con ese intestino atrapado. Los síntomas en la fase precoz son inespecíficos, o sea, no podemos saber si este paciente está teniendo una isquemia mesentérica o no. Cuando ya se presentaron los signos de peritonitis y sepsis en el paciente, la mortalidad es mayor al 70%. O sea, por un lado, no llegamos al diagnóstico y cuando llegamos al diagnóstico, este paciente está complicado. ¿Qué nos hace sospechar que hay una trombosis, una isquemia mesentérica aguda? El dolor abdominal, porque es muy intenso y no hay signos peritoneales agrícolas. La sospecha tiene que aumentar cuando hay factores de riesgo, como la arritmia, por ejemplo. El paciente fue sometido a una cirugía cardíaca y le han colocado una prótesis valvular. El dolor puede estar ausente, miren, en los pacientes con isquemia mesentérica no oclusiva, o sea, en aquellos pacientes que tienen poco aporte, no llega
No llega la cantidad adecuada de sangre hacia el intestino, como las insuficiencias cardíacas, como las infiltraciones severas, las quemaduras de mayores del 30%. Entonces, en estos pacientes, en el 25% no hay dolor, no nos hace sospechar de ello. En los ancianos, el dolor también puede estar enmascarado por la misma confusión mental del paciente. En el 75% de los pacientes puede haber una leucocitosis con desviación izquierda, pero ¿cuándo se presenta ella? Cuando ya es una etapa tardía. El dímero D también es importante, pero eso tiene que ir aunado a los antecedentes de todo el contexto que estamos teniendo. Va a ayudar mucho, sí, el dímero D. Y las elevaciones de las enzimas, como la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica y la amilasa, y además aunado a una acidosis láctica, todo ello nos lleva a una alta sospecha de una necrosis intestinal ya establecida. Ya no hay nada que hacer, ya se murió el intestino. Entonces ustedes cuando encuentren estas enzimas y además tiene el lactato elevado, tiene que conversar con la familia y darle la posibilidad, o perdón, no darle mucha chance y decirle la gravedad con la que está el paciente, la alta mortalidad que va a tener y el probable pronóstico. Bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Una radiografía simple no nos ayuda y las exploraciones con bario se deben evitar en estos casos. El Doppler solamente para la trombosis venosa. No nos sirve para la arterial. ¿Por qué? Porque es muy limitado, no detecta los émbolos o los trombos más allá de los segmentos iniciales del tronco ciliar. Entonces no nos sirve de mucho. Sin embargo, la tomografía sí tiene una sensibilidad y una especificidad del 90 al 100%, pero en las trombosis venosas mesentéricas. ¿Cuál es el examen que sí nos ayuda? La resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98% para ambas, para de origen, para la isquemia mesentérica de origen arterial y de origen venoso. La resonancia magnética, entonces, será la elección, probablemente. Para las no oclusivas, son más para como sospecha, ¿no es cierto? Bien. No es útil tampoco, pues, para las ramas distales, no nos va a ver. La angiografía nos va a permitir ver, pues, si es que hay trombo o no hay trombo, hay émbolo o no hay émbolo. Sin embargo, para ello necesitamos un experto, que no todos los hospitales lo van a tener. Y finalmente, se recomienda la laparotomía cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando hay una peritonía. El tratamiento, entonces, al inicio será una monitorización y una reanimación del paciente, ¿no es cierto? Antes de realizar cualquiera de los exámenes auxiliares. Hay que optimizar, pues, esta función cardíaca, hay que dar los anticoagulantes respectivos, descompresión, la sonda, los antibióticos, en fin. Y un cateterismo arterial, ¿para qué? No solamente para la angiografía, sino para dar papaverina intraarterial. ¿Por qué? Porque los vasos que están cerca también producen espasmo. Entonces, esa vasoconstricción es contrarrestada por la papaverina. El objetivo del tratamiento quirúrgico es sacar ese coágulo, pero en un paciente que ya tiene tejido necrótico, ya no nos serviría de mayor cosa, salvo que lleguemos al diagnóstico al inicio cuando recién tiene una isquemia leve. Debemos entonces tener en cuenta que hay que repermeabilizar el vaso y además extirpar el tejido necrótico. Y además, como les decía hace un momento, mantener la perfusión de papaverina, ¿no?, para revertir ese vasoespasmo.
Ese vasoespasmo acompaña pues a la embolia o a la trombosis. Hay que pensar siempre en revascularizar antes que resecar, pero en aquellos pacientes que no tienen una necrosis. Si la viabilidad, hacemos una laparotomía nosotros y vemos que el intestino se recupera o no se recupera, dejamos una bolsa de Bogotá o entramos a observar nuevamente dentro de 12 a 24 horas. Eso se llama second look, segunda mirada, ¿no es cierto? Bien. Entonces, una vez que hemos resecado nosotros el intestino delgado, nos podemos ir al intestino corto. ¿Y cuando consideramos que es un intestino corto? Cuando hay pérdida masiva mayor al 70 al 75% de intestino, o cuando queda menos de 200 centímetros. Esto puede ser anatómico o funcional. O sea, podemos resecar esa cantidad o simplemente por una enfermedad de Crohn o por una tuberculosis se ha ido afectando tanto el intestino que ya no funciona en más del 70%. O simplemente le queda solamente 200 centímetros que sí funciona. Eso es el intestino corto. Lógico, va a producir alteraciones metabólicas y nutricionales por esta reducción de la superficie de absorción. ¿Qué es lo que puede producir este intestino corto? Los accidentes vasculares, como ya sabemos, las trombosis, las embolias, la arteria mesentérica superior, la enfermedad de Crohn, el colitis necrotizante, las obstrucciones con adherencia masiva, los bulbos, las hernias, enfermedades pélvicas de las mujeres. Hemos visto varios casos de endometriosis, sobre todo, que lleva a reflexiones intestinales, los traumas abdominales, la tuberculosis, pueden ser causas del intestino corto. Como les digo, ya sea anatómico o funcional. En el manejo de ese intestino corto, aquellos pacientes que tienen más de 180 centímetros, claro, menos de 2 metros o más de 180 centímetros, no requieren nutrición parenteral, o sea, endovenosa, pero sí enteral. Cuando tiene más de 90 centímetros y menos de 180, pero todavía tiene colon, que sea anastomosado colon, se recomienda la nutrición parenteral, o sea, nutrición intravenosa con catéter venoso central, por lo menos un año. Cuando tiene más de 90 centímetros, nutrición enteral continua. Cuando tiene más de 60 centímetros, nutrición parenteral permanente de por vida. Existen programas en otros lugares, probablemente acá también, algunos que no tengo la información, pero donde existen programas con nutrición parenteral permanente. Tuve la oportunidad de ver a un paciente en Estados Unidos que se paseaba en su silla de ruedas y me llamó la atención la cantidad de frascos que llevaba ahí al lado con su nutrición parenteral. Esto se recomienda entonces, una vez más, en pacientes que tienen más de 60 centímetros. La transición de una a otra tiene que ser continua y hay que monitorizar siempre el peso, el monitoreo metabólico, los micronutrientes. Cuando le dejamos ostomías, no hacen más que aumentar la dosis de calorías. Y para aumentar la absorción de los sólidos hay que separarlo de los líquidos. Entonces la dieta va a depender mucho de cuánto de remanente tenga y si tiene colon o no tiene colon. ¿Cuáles son las complicaciones? Deshidrataciones, problemas renales, hipocalcemias, hiper o hipoglicemia, acidosis, alcalosis. Este paciente tiene que ser muy bien monitorizado. Los déficits de vitaminas, como ven ustedes, la sepsis por catéter, el trombo por catéter, que puede llevar a una isquemia mesentérica superior, las bacterias que pueden crecer, los cálculos también que pueden presentarse en estos casos.
El manejo quirúrgico tiene que tener como objetivo preservar este remanente intestinal. Lo único que nos queda. El 50% de pacientes requieren de nuevas operaciones. Y hay que evitar las resecciones siempre. Podemos usar adelgazamiento intestinal, estenoplastia, intercalando con el colon, y finalmente utilizar el trasplante intestinal. ¿Cuáles son las ventajas de restaurar el trasplante intestinal y no usar las ostomías? Aumenta la capacidad de absorción, disminuyen las complicaciones infecciosas, pero tenemos como desventaja las diarreas, las complicaciones perianales y también el riesgo de las litiasis renal. El intestino puede adaptarse y a veces dura hasta 2 años después de haber resecado el intestino, hasta 2 años puede demorar en adaptarse de una zona a otra. ¿Y quiénes adaptan? Todas las capas del intestino, no solamente la mucosa, todas las capas se adaptan. Entonces las vellosidades pueden aumentar en grosor y longitud, y las microvellosidades aumentan. Hay hiperplasia, pues si todas están aumentando, hay hiperplasia de la capa muscular. Y miren, que cuando hacemos resección yeyunal, que sale todo el yeyuno, es preferible que quede el hilio al yeyuno. ¿Por qué? Porque el yeyuno tiene mejor capacidad para compensar y para adaptarse. Mejor que el yeyuno. Cada paciente pues tiene que manejarse en forma individual. Dependerá de cuánto remanente le ha quedado, cómo va su nutrición, etc. O sea, estos pacientes son sometidos a trabajos multidisciplinarios. Tiene que manejar el cirujano, el gastroenterólogo y el nutricionista. El vaso. Bien. Antiguamente, pues, se decía que el vaso era poco importante desde el punto de vista fisiológico. Pero cuando este paciente tenía un problema de vaso, ahí recién adquiría su mayor importancia. Desde 1964, miren, ya se hacen estenectomías parciales y también trasplantes, desde 1964. No es que tiene una enfermedad y hago estenectomía total, no. Ahora se puede hacer segmentectomías, o sea, estenectomías parciales. El vaso, como ven ustedes ahí, está relacionado con el diafragma, con las costillas, con el ángulo esplénico del colon, con el páncreas, con la cara posterior del estómago, y está protegido, acá por las 12, 11 y 10 costillas, además del diafragma. O sea, está ahí una jaulita, está el vaso. Está irrigado por esta vena, rama del tronco celíaco, la rama esplénica. Esta rama esplénica que viene del tronco celíaco, como bien saben ustedes, tiene 3 ramas, el tronco celíaco: la gástrica izquierda, la hepática común y la esplénica. Bien. Vean ustedes la relación que existe entre el vaso y la cola del páncreas, entre el vaso y el estómago. El vaso puede tener otros más pequeñitos que se conocen como vasos accesorios. ¿Dónde pueden estar esos? En el mismo pedículo esplénico.
también puede estar en el páncreas, puede estar en el meso gastroesplénico, también a nivel del ángulo del colon, en el meso del transverso, en el mesenterio del intestino delgado, también en el área pélvica, en las gónadas, en el ovario o en el testículo. En todos estos sitios puede haber otro vaso más. El vaso, como bien saben ustedes, produce, controla, almacena y destruye las células sanguíneas. Tiene dos áreas y funciona como dos órganos. Tiene la pulpa blanca y la pulpa roja. Había un distractor ahí en una de las preguntas del pretest, donde decía que tenía una pulpa blanca, una pulpa roja y una área de transición amarilla. Eso es para la glándula suprarrenal. La pulpa blanca es parte del sistema inmune, como bien sabemos, ¿no? Y la pulpa roja tiene que ver con los desechos, con los glóbulos rojos, con las bacterias que son eliminadas en esta pulpa roja. Y la pulpa blanca, una vez más, parte del sistema inmune. ¿Qué ocurre si es que extirpamos el vaso? Entonces la posibilidad de eliminar los anticuerpos y la bacteria va a disminuir. Sin embargo, al poco tiempo, el hígado se encarga de aumentar estas defensas para compensar la pérdida. Bien. ¿Qué pasa si el vaso crece? Hay una esplenomegalia. El vaso aumenta la capacidad de atrapar y almacenar las células sanguíneas. Y como aumenta esta capacidad de atrapar y almacenar las células sanguíneas, entonces este vaso va a crecer. Y si crece, va a atrapar más células y más se agranda. Por lo tanto, se convierte en un círculo vicioso. ¿Bien? Atrapa más células, más se agranda. Cuanto más se agranda, más células atrapa. Es decir, va a crecer y crecer y crecer. Entonces, en estos casos, está indicada la esclerotomía, pero lo vamos a ver más adelante. El vaso no causa muchos síntomas de dolor ni de mucha incomodidad. No. Simplemente hay una sensación de llenura después de la comida, o a veces, incluso cuando no he comido, me siento lleno. Muy bien. Puede haber dolor en el área donde está el vaso, puede haber irradiación hacia la escápula, pero son signos inespecíficos y al examen sí ya podemos detectar un vaso grande. Entonces, aquí sí nos sirven todos los exámenes imagenológicos. La radiografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia, todos ellos nos sirven para ver la patología del vaso. Para ver si está agrandado, si tiene quistes, si tiene masas, si tiene una esplenomegalia, si es que ha habido un trauma abdominal para ver cuánto ha sido afectado el vaso. ¿Y en qué casos está indicada la esplenotomía? En los traumas, pero no en todos los traumas que vamos a ver, en los traumas 3 o 4. En las enfermedades hematológicas, la enfermedad de Hodgkin, cuando hay una lesión iatrogénica intraoperatoria, por ejemplo, estamos operando una necrosis pancreática, por una pancreatitis aguda. Entonces podemos lesionar el vaso. Pero también puede ser eliminado como parte de una operación, cuando hacemos una pancreatectomía distal o un cáncer gástrico. Por eso les decía hace un momento sobre la relación que hay que tener en cuenta del vaso con la cola del páncreas y con la pared posterior del estómago. Cuando hay lesiones, pues cuando hay cáncer, cuando hay quistes, abscesos, ahí también está indicada la esplenotomía. La esplenotomía puede ser urgente, como en estos casos, ven ustedes acá, grados 3 o 4. Sin embargo, el trauma no siempre es una indicación quirúrgica
inmediata, no es que está lesionado el vaso y debemos operar, no. Ya tenemos el diagnóstico tomográfico o por resonancia o por ecografía, esperemos. Hasta 5 días podemos observar si es que hay estabilidad en la dinámica y no hay otro tipo de lesión, ¿cierto? Bien. Entonces, este vaso siempre debe ser conservado hasta donde no sea posible. Ese manejo conservador tiene que ser más agresivo en pacientes menores de 14 años, por la parte inmunológica, por la parte de almacenamiento, producción de las células sanguíneas. Cuando está indicado en adultos una cirugía de esplenectomía, cuando hay un hemoperitoneo más de 1000 centímetros cúbicos, cuando se han necesitado más de 2 unidades de sangre, cuando a pesar del tratamiento sigue disminuyendo la hemoglobina o hay inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, siempre se recomienda que el vaso sea conservado de todas maneras. ¿Qué complicaciones se presentan después de una cirugía? Puede haber una hemorragia, pueden haber abscesos, pueden haber pseudoquistes pancreáticos. ¿Por qué? Porque se trabajó ahí. También pueden haber fístulas o perforación gástrica, por la relación que tiene con el páncreas y por la relación que tiene con la pared posterior del estómago. La esplenectomía puede ser abierta o laparoscópica. Bien, vean ustedes unas imágenes ahí de esplenectomía. Es sencillo, se saca a través de una bolsa. Primero vamos a retroceder un poquito para poder, perdón, a ver, más adelante de repente tenemos esta imagen. Esa es la forma como se extrae el vaso, se morcela y se extrae. Se saca a través de una bolsa. Y también se puede hacer con una incisión para la esplenectomía laparoscópica asistida, se llama, donde se mete la mano. Se mete la mano para poder trabajar y sacar el vaso cuando este vaso es muy grande. Quiero que vean ustedes acá, antes de pasar a esto, al manejo final de la esplenectomía, que es lo que hay que hacer después que hace una esplenectomía, cuando programa una esplenectomía. Un momentito. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la esplenectomía? Hay varios ligamentos. El ligamento frenoesplénico, que viene del diafragma hacia el vaso. Hay un ligamento esplenorenal que viene del vaso hacia el riñón. Esplenocólico, todos ellos se liberan primero. Se empieza por esplenocólico, se continúa por esplenorenal y finalmente el frenoesplénico. Ya está liberado ahora. Se liberan los vasos cortos, los vasos que unen el vaso con el estómago, y finalmente se libera la arteria y la vena esplénica. Eso es en resumen cómo se hace la esplenectomía desde el punto de vista quirúrgico. Pero ahora, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer una vez que hemos hecho la esplenectomía, ya sea de emergencia o ya sea electiva? Hacemos una esplenectomía. Si es programada, 2 semanas antes de la cirugía, debe colocarse sus vacunas, perdón. La vacuna neumocócica, de hemófilos y la meningocócica. Y en los niños menores de 2 años, la heptavalente. Bien. Cuando hay una cirugía de emergencia, por ejemplo, en un paciente con un trauma esplénico severo, grado 4, con un hemoperitoneo masivo,
entonces tenemos que hacer la esterectomía. En el postoperatorio inmediato se coloca la vacuna neumotóxica. Y en los niños menores de 2 años, la heptavalente. Y 2 semanas después, hay que colocar la vacuna para el hemófilo y la meningococcus. Bien. Ahí tienen ustedes la bibliografía, si ustedes quieren ahondar un poco más. Lo que hemos dicho hoy día es general nada más. No podemos nosotros resumir toda la patología, por ejemplo, intestinal, en 40 minutos, 45 minutos, porque hay ahora la subespecialidad, por ejemplo, de falla intestinal. Esto es un servicio que existe en el Hospital Almenara y que no nos va a llevar el tiempo pues aquí como para poder abarcarlo todo. Entonces son solamente lineamientos generales que le hemos dado a ustedes. Si ustedes quieren ahondar, ahí tiene la bibliografía correspondiente. Bien, les agradezco la atención a todos ustedes y ya nos estaremos comunicando con cada uno con sus grupos respectivos. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.